pasar ante mis ojos, llena de cicatrices, labra de sol a sol. Bueno, buenas noches, estamos en nuestro segundo programa de la tercera temporada de Contextatarias, esta vez más feministas que nunca. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el patriarcado. ¿Es acaso un callejón sin salida? Es lo que nos preguntamos. Para lo cual tenemos invitadas, pero súper especiales. Tenemos a Sandra Cruz, que es responsable de planificación del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Pasa. También tenemos a Silvia Chambi, asesora del legal del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Pasa. Y tenemos a María Dayana Cabana, activista de la campaña Actúa. Y no menos importante, Erika Lía Condori, que también es activista de la campaña Actúa y de la Red de Juventudes de Inspir. ¿Cómo están, chicas? Bien, muy bien. Gracias por la invitación en este programa que tiene un tema muy importante, muy interesante también para poderlo conversar. Buenas noches a todos y todas, a la audiencia que nos mira domingo tras domingo. Gracias a Madi por la invitación y a Contextatarias. Este será un espacio de mucho compartir, aporte desde cada una de nosotras de lo que pensamos, lo que sentimos acerca del patriarcado. Buenas noches a todos, todas y todes. Creo que es muy importante el tema del que vamos a estar hablando el día de hoy, ya que es importante hablar sobre el patriarcado, ¿no? A pesar de que pase el tiempo, es importante ponerlo sobre la mesa, dialogar, discutir acerca de ello y cómo se ha ido modernizando, ¿no? Cómo se ha ido actualizando y todo para ver de realmente cómo nos está afectando de otras maneras también. Muy buenas noches a todos, a todas y a todos los que nos están viendo en la transmisión. Bueno, hablar sobre el patriarcado, ¿no? Es algo muy interesante para nosotros los jóvenes porque tenemos distintas opiniones a lo que son los adultos y sabemos que el patriarcado actual y el de antes ha tenido bastantes cambios y es lo que venimos a hablar ahora. Y justamente has hecho un sondeo de opinión para descubrir qué piensa la gente en las calles acerca de qué es el patriarcado, cómo les afecta el patriarcado en sus vidas. ¿Les gustaría que podamos verlo un ratito y después conversar sobre eso? Claro. Pues vamos al sondeo. Que no debería existir, ¿no? Porque en este mundo, en la actualidad, es más siempre el machismo, se podría decir, ¿no? El machismo, el maltrato a los niños,
el creerse superior a uno mismo como hombre, ¿no? Socialismo de hombres, como a lo que puedo entender. Que el hombre es más beneficiado. Donde muchas veces en los roles de la sociedad han ido imponiendo como que el varón es quien tendría que poder sustentar el hogar o poder tener mayor responsabilidad con la familia, digamos, ¿no? Es que el proveedor, digamos, de la casa. Yo diría que el patriarcado era más o menos cuando mayormente el hombre dominaba por sobre la mujer. Y eso. El patriarcado es lo que cuando antes gobernaban los hombres y no dejaban digamos, a las mujeres que dejaran ser libres, les explotaban, o sea, tenían que estar a la casa, cuidar a los hijos. Su labor del hombre era solo trabajar, mantener a la familia, pero la mujer tenía que estar ahí en la casa, apoyando, haciendo aseo, sin salir de la casa, ¿no? Que siempre prefieren a los hombres más que a las mujeres, por la diferencia de fuerza, por la diferencia de que simplemente porque son hombres. Hoy en día suponen que un hombre es superior a la mujer solo por la fuerza y la apariencia. Es que el hombre se siente con más derechos de una mujer. En la casa, digamos, lo que dice tenemos que obedecer o cumplir. En el trabajo igual, la mujer tiene más trabajo que el hombre, porque el hombre trabaja y nada más llega a la casa, quiero cena, sí. La mujer tiene que trabajar, encima tiene que hacer cosas en la casa y atender a los hijos más encima. Más que todo en ámbitos en sí, en estudios así son las cosas más fuertes a los hombres y las cosas más fáciles en sí a las mujeres. En la carrera, ponte que digamos a veces hay carreras para mujeres y ponte que algunas para varones y ponte que como que no creen en el potencial de una mujer. Sí, dependiendo. Ahora hoy en día yo creo que el trabajo ya es para ambos. Pero antes era como que solo el varón, porque el varón tenía más potencial que la dama. Casi todos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en mi casa, ¿no? Vivimos 3 familias, que está constado por mi papá, por mis 2 tías, pero siempre las labores lo hacemos, digamos, todos, así, en familia también, en recoger la casa, en cocinar también, en ir de paseo, siempre la igualdad, ¿no? Más que todo. En mi caso, hay una igualdad entre varón y mujer. Yo tengo mi pareja y por igual, cuida y yo cuido. En mi caso, así compartimos los roles, ¿no? Si yo cocino, mi esposo es quien lava, o si él está cocinando, yo sé quién estoy haciendo otras actividades en el hogar, ¿no? O sea, tratamos de distribuirnos los roles para que no sea una persona quien asuma el rol, sino ambos podamos asumir la responsabilidad que es del hogar, ¿no? En mi caso, todos, o sea, ponte que en mi caso, todos. Mi papá, nos dividimos, ¿no? Porque no mucho al machismo, ni es como nadie. En el caso de algunos trabajos, sí, digamos, se ha ido viendo de que el varón es quien tiene mayor sustento económico, a diferencia de la mujer, cuando sin embargo ambos hacen desempeñan las mismas acciones, los mismos trabajos, digamos, ¿no? Trabajo no, pero sí, yo no trabajo, pero sí en la preferencia de un varón. Ponte que algunos, más que todos, siempre ven, como dijo, la preferencia de un hombre, ¿no? Bien, compañeras, ¿qué les ha parecido esas respuestas acerca de qué es el patriarcado, si se comparten las responsabilidades en el trabajo del hogar? Creo que al ver muchas hemos tenido reacción de decir ya, nos ha salido el famoso ya, de decir no te creo que los trabajos del hogar sean compartidos, o cómo afecta el patriarcado en el trabajo. En fin, hay muchas preguntas que también me gustaría escucharlas para saber qué piensan ustedes. Sepan que este es un espacio más de diálogo, más de que ustedes puedan contar desde su vida personal, porque creo que eso es lo que más atrae a la persona que nos está escuchando o nos está viendo, para saber qué es el patriarcado y cómo han sentido que les afecta el patriarcado en su vida, por ejemplo. A ver, vamos a empezar. ¿A quién le gustaría empezar? ¿De qué es el patriarcado y cómo les ha afectado esto en su vida cotidiana?
Dale, Sandra. Y después de ver las opiniones en la encuesta, encuentro una diferencia, ¿no? Por edad, de generación se podría decir. Había una señora que lo manifestaba, creo que lo que realmente vivió y sintió. En cambio, los jóvenes, si se podría decir, ya están con otras miradas, porque esto del patriarcado ya lo venimos hablando hace mucho tiempo. Entonces, ellos ya tienen otras miradas, otras concepciones acerca del patriarcado. Sin embargo, en mi situación, o sea, el patriarcado se mantiene. Si bien algunas situaciones han ido cambiando, pero todavía nos falta camino de recorrer. Como por ejemplo, ¿en qué situaciones se mantiene? A ver, en el tema laboral. Ajá. También en los espacios políticos. Seguimos. Si bien hay una ley que dice igualdad y paridad, es para cumplir solo listas. Llegado al momento de ejercer, ahí priorizan varones. Solamente cuando en un espacio, por diferentes situaciones, el varón tiene que ausentarse, la ponen a la mujer. O sea, eso todavía no se está resolviendo, esa situación. Y en mi caso, a ver, mi experiencia. Yo en mi casa no he sentido eso mucho del patriarcado, tal vez porque por diferentes situaciones, mi mamá tuvo que ausentarse y mi papá asumió el rol de cuidado de los hijos, de los quehaceres de la casa, porque nosotros todavía éramos pequeños, pero sin embargo hemos colaborado los hijos. Pero sí he sentido ese dominio de los varones o la preferencia que se le da a los varones en otros espacios, como es en el colegio, en el aspecto deportivo, al momento de elegir o seleccionar quién es el mejor, el varón. Y en la parte laboral también lo he sentido porque recuerdo en mi primera experiencia de trabajo, me han preguntado si me iba a casar pronto, si iba a tener o si tenía hijos. Por la edad me han preguntado, porque biológicamente las mujeres damos vida. Claro, no solas, sino contribuyendo con los varones. Pero esa pregunta me llamó mucho la atención y ahí me he puesto a pensar aquella vez en que prefieren contratar hombres para no asumir eso de el subsidio, el prenatal, el postnatal, y que es un costo adicional para la empresa o la institución. Ahí sí lo he sentido mucho y en ese momento no me había puesto a pensar cómo lo analizó. Claro. Súper interesante los puntos que toca Sandra. Yo que la conozco un poco más. Me gustaría hablar después, que le pase la palabra a las jóvenes, acerca del patriarcado y los deportes, porque acá la Sandrita es basquetbolista, no sabían seguramente, pues una gran basquetbolista. Entonces sí, me gustaría que nos comente cómo es pues el trabajo en los deportes y el patriarcado. Pero a ver, las jóvenes, ¿qué piensan las jóvenes acerca del patriarcado? ¿Ustedes creen que ha cambiado? ¿Piensan que cómo les afecta actualmente el patriarcado en sus vidas? Nos sigue afectando, ¿no? Únicamente el patriarcado ha ido como que cambiando la forma de dominio sobre las mujeres, pero no se ha eliminado, ni mucho menos creo que ya no está presente en nuestras vidas, sino tal vez ha disminuido un poco, ¿no? Escuchando el sondeo, la mayoría de las personas decían, ¿no?, que en mi casa ya es todo bien, igualitario, todos contribuimos y tal. Pero la mayoría de las veces que yo he ido de visita, de lo que sea, a un hogar, he visto muy diferente la situación, ¿no? La mujer se seguía encargando de todo, más que todo la mamá, hasta de mi familia, ¿no? Cuando iba a casa de mis tías, hasta me daba pena ya mi tía y toda la va ella solita, ¿no? Yo le decía, ya te ayudaré. Pero era yo, o sea, ni siquiera mi hermano también podría hacerlo, pero creo que no está mucho en el chip de los hombres todavía el contribuir a las tareas del hogar, por así decirlo. Siempre más que todo es la mujer. Sigue siendo así, pero me alegra que no creo que todos hayan mentido. Se han puesto de acuerdo. Oye. Entonces me alegra que al menos un poquito se esté trabajando. Haya un poquito de más paridad en ese sentido de las tareas del hogar. Y
por ejemplo, yo tengo una situación, bueno, mi mamá es mujer constructora, mi familia se dedica a la pintura, ¿no? De espacios y todo eso. Y recuerdo una vez que fuimos a pintar una de los cholets de la 16 de julio y la señorita todo bien, ¿no? Nos dijo, ay, qué bien, gracias, ya nos pagó, nos estábamos yendo y después nos llama y nos dice, ¿pueden volver por favor? Porque ya le quería entregar el terminado a la dueña de la casa y la dueña de la casa llega y nos dice, se sorprende de que éramos mujeres haciendo y le dice, pero esto está mal, esto está mal, esto está mal, ¿cómo pueden hacer esto? Yo sé de pintura, ¿por qué no trajeron a un hombre? Hay tantos hombres ahí, ¿por qué no te trajiste un hombre? Le dice a la señorita, ¿no? Y nosotros de que, ¿qué? Ya, porque llevamos años en eso, ¿no? Entonces, varias situaciones así recuerdo en las que se ha minimizado el trabajo que hemos realizado como mujeres que se dedican a un rubro, digamos, que es más para los hombres según el patriarcado, ¿no? Porque el patriarcado hace eso, ¿no? Es un sistema que está básicamente diseñado para favorecer al hombre y ponernos a nosotras en situaciones más vulnerables, en trabajo, en deportes, como decían, en todo, ¿no? ¿Y ustedes, compañeras, quisieran agregar algo de cómo les afecta el patriarcado en su vida cotidiana? Bueno, en plano personal. Veremos con la vida de las... Bueno, una afectación particular dentro de mi entorno, no tanto, sino que yo noto en los casos que veo, ¿no? En los casos que voy atendiendo cotidianamente, que lastimosamente el patriarcado lo asumimos las mujeres, las propias mujeres asumimos ese patriarcado de decir, no, es que si él no toma la decisión, yo no puedo hacer nada. Mujeres en situación muy, muy vulnerable que han sufrido durante muchos años esta violencia sistemática, ¿no? Que al momento de escucharlas, ellas mismas se anulan sus derechos como mujeres y validan los derechos de los hombres como el máximo potencial dentro de una familia, que si un hombre no está en una familia, nada va a ser posible, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me... veo cotidianamente, trato de empoderarlas porque en algunos casos sí se puede, ¿no? Sí, ellas mismas dicen, sí, tienes razón. Hacerles conocer sus derechos, ¿no? La fortaleza. Muchas mujeres desconocen el potencial que tenemos como mujeres, las cosas tan grandes que podemos lograr. Es más, el solamente hecho de haber logrado que los hijos hayan continuado sus estudios, culminado una carrera, es algo pues muy grande, ¿no? Pero ellas minimizan ese trabajo, consideran que el hecho de atender el hogar, atender a los hijos, es nada, que quien trae el sustento, el dinero a la casa es el hombre y que por eso no solamente es que ellas pueden continuar sus vidas. Entonces, sí es algo que en algún momento... o sea, en todo el tiempo las empoderamos, ¿no? Desde mi propia vivencia, ¿no? A mí sí me ha tocado vivir muchas situaciones. Ya desde niña yo recuerdo que mi abuelita, a quien amo mucho, ella decía, ¿no? Generalmente almorzamos a una cierta hora cuando todos llegamos en esa edad, en esa etapa de la escuela. Me acuerdo que estábamos un tiempo al cuidado de mi abuela y resulta que un día, porque mi hermano varón no llegaba a la hora, yo me imagino que por jugar o no sé, entonces mi abuela nos dice, ya, ¿saben qué? Cuando llegue él le van a servir, se lo van a calentar, o sea, y yo decía, ¿y pero por qué? Él tendría que haber llegado a la hora como todos y comido con nosotros, y si él llega tarde, pues que se caliente él, ¿no? Entonces mi abuelita nos decía, no, es que él es hombre. Y las mujeres tienen que atender a los varones. Desde ahí yo me puse en rebeldía con esa ideología, ¿no? Entonces ahí también he comprendido que el patriarcado está pues en las mismas mujeres, ¿no? Bueno, más tal vez en las mamás, en las abuelitas de antes, ¿no?
Y eso me lleva a la segunda pregunta, que tiene que ver con los roles de género. ¿Tendrá algo que ver el patriarcado con la asignación de roles de género que nos dan desde que nacemos? Sí. Yo pienso que ya la respuesta es... Sí. Les sorprenderá. Sí. Por ejemplo, o sea, ¿qué sienten que, o sea, en este sentido, sienten que les han asignado algún rol de género por el solo hecho de haber nacido mujeres? Sí. Sí. Perdón. En el sondeo que vimos, me ha llegado un mensaje muy latente, porque decía, ¿no? De que a pesar de que la mujer también trabaje y el hombre cuando llega al hogar, ¿qué es lo que pide? Cena, tecito, sándwich, dame algo. Mientras que todo eso lo tiene que asumir la mujer y ella también trabaja, ella cuida a los hijos. Creo que nos han asignado roles desde que nacemos, porque yo también lo he vivido dentro de mi casa. Mi mamá también trabaja, mi mamá es comerciante, mi papá es técnico de mantenimiento. Y siempre que llega a la casa dice eso, ¿no? Antes era más latente, porque siempre decía, ya, sírvame, tecito, quiero esto, así, quiero la cena. Y nosotras nos poníamos, ¿pero por qué? Si mi mamá también trabaja. Entonces, porque ella también tiene que servirle. Bueno, nosotros haremos eso. Entonces, yo y mis hermanitas lo hacíamos, pero ahora decimos, no, también tú puedes hacer tú, solo puedes poner el agua, es tan simple, son cosas tan simples, y a pesar de que los hombres lleguen cansados del trabajo, yo creo que las mujeres también, porque las mujeres también trabajan. Yo veo el cansancio de mi mamá y digo, no es posible que a pesar de estar trabajando todo el día, ella también tenga que asumir el rol de hacer cosas por mi papá. Entonces, desde hace años, mis papás han tratado de cambiar todo esto del patriarcado, porque esto viene desde sus hogares. Desde sus hogares a mi mamá se le ha dicho de niña, tú no puedes estudiar, tú no estudies, tú no tengas una carrera, porque tú vas a tener tu marido y te vas a ir de aquí. Mientras que mi abuelita hizo estudiar a sus hijos varones. A ellos sí, todos son profesores, porque ellos, según mi abuelita, ellos le iban a mantener cuando ella ya sea un poco más en la vejez, pero ha pasado todo lo contrario. Quienes se quedan en el hogar realmente son las mujeres, quienes atienden a sus papás también. Y mi mamá y su hermana han tenido que asumir el rol de cuidar a sus papás. Y sus hermanos, que tienen un trabajo estable, que ganan muy bien, ni se han aparecido. Entonces yo creo que estos roles afectan mucho con el paso del tiempo, y que si nosotros como jóvenes llegamos al punto de juntarnos, ver estos roles primero, poner en la mesa, decir, ¿qué es lo que vas a hacer tú? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Que no se vea como ayuda, sino como responsabilidad de ambas partes. Muy bien, y eso me lleva a volver al tema de los deportes y el patriarcado y los roles de género, porque creo que donde más está marcado de alguna manera y no lo mostramos es cómo afecta el patriarcado cuando una mujer quiere dedicarse a un deporte que entre comillas está pensado más en varones, que es en el caso del básquet, ¿no? Contamos un poco, Sandra, cómo te ha afectado el patriarcado en estos roles de género y el deporte. A ver, yo lo plantearía en dos situaciones. Primero, en el tema de entrenar, porque yo empecé en una escuela de básquet donde era mixto, obviamente, y los chicos, bueno, tienen la fuerza, ¿no? Y también en algunos momentos hasta, tal vez, cuando uno está sobresaliendo, la quieren apagar. Sí, es verdad. Y te pueden empujar, te pueden golpear. ¿Para qué? Para que ya no te animes a hacer lo que haces o en lo que te destacas. Y a mí, por ese lado, lo que me pasó es, ¿por qué me voy a dejar? Si bien me golpeaban todo, yo decía no. Y yo me he empezado a especializar en lo que en su momento yo lo pensaba, era en no fallar los aros. Yo pensé que era defensa. No, o sea, como me golpeaban al entrar dentro de la bomba, los que jugamos sabemos, ahí es donde más te golpean. Entonces, ¿qué empecé a hacer yo? Empecé a ser más efectiva de afuera, hacer lanzamientos de larga distancia. Y con eso, aunque ellos me metan de cerca, yo tenía la ventaja. Entonces, esa fue mi motivación, o sea, de mejorar y mejorar. Y cuando nos enfrentaban hombres y mujeres, ahí
no nos dejábamos ganar y muchas veces les hemos ganado, pese a que ellos eran más altos todo, pero con las destrezas que teníamos lo hemos ido manejando. Pero he percibido que los hombres siempre piensan que pueden ser mejores que las mujeres. Siempre tienen esa mirada y son bien competitivos. Y habemos mujeres que también somos competitivas y no nos dejamos. Entonces lo hemos hecho. Ahora me agrada mucho, no solamente en el básquet y en otros deportes, que las mujeres hemos sobresalido mucho más. En selecciones, por ejemplo, de futsal, me agrada ver que la selección boliviana haya ganado a otros países, cosa que antes no sucedía. Entonces hemos ido mejorando. Y el futsal es técnica y hay chicas que veo que hacen unas gambetas increíbles y me emociona. Me emociona y me emociona saber que en diferentes espacios, no solo deporte profesional, hasta en la casa estamos cambiando. Si bien no se ve así tan marcadamente, pero está en nosotros visibilizar todo aquello. El patriarcado va a seguir. Es una construcción social. Las generaciones que vengan a futuro, tenemos que educar a nuestros hijos con nuevas miradas. Como lo decía acá la compañera, ella lo ha vivido en su familia, pero ellas están contribuyendo a que su papá se dé cuenta que no solamente la mamá tiene que hacer las labores de la casa, de cuidado. Los hijos, si bien no pueden decirlo de manera tal vez directa y abierta al papá, pero con sus actitudes, con el trabajo que hacen en el hogar, lo van a motivar a que el papá vaya involucrándose de a poco. Y creo que esa es la idea, ¿no? O sea, no dejarnos, no seguir repitiendo el constructo que hemos ido, tal vez muchos pensando que era así y no va a cambiar, no. O sea, en nosotros está motivarnos para ir cambiando. La exigencia, ¿no? Sí. Que nos cuenta ahí Sandra con, me no voy a dejar, o sea, la exigencia a sí misma para realmente poder superar mucho. Yo creo que el esfuerzo ha sido mayor de ella que de muchos varones que estaban entrenando con ella, y al mismo tiempo me hace pensar en los micromachismos que identificamos nosotras en nuestro cotidiano, ¿no? Que tú hayas identificado a tu papá y dices, ¿por qué no se sirve ya? Desde cosas tan sencillas, ¿por qué no se calienta el agua? ¿Ya? ¿Tiene problemas? ¿Ya? No sabe cómo, porque a veces sucede eso, y también muchas de nosotras somos, de alguna manera, cometemos pequeños micromachismos, ¿no? Como desde, ya voy a poner la mesa porque soy la mujer, ya, no sé, y ese de pequeñas cosillas, y el identificar esas cositas en la familia, ¿no les pasa que a veces genera conflictos familiares? ¿Y qué te cuesta servirle a tu hermano? Y es como que también genera ciertos conflictos familiares, porque estamos enfrentando a todo un sistema patriarcal que no aparece de hoy, sino es de muchos años atrás, que han sido educadas justamente por las abuelas, los abuelos, que se repiten los padres, y ahora en estas generaciones nuevas es donde justamente sucede lo que nosotros decimos, como que estas rebeldías, estas contestatarias, estas mujeres contestatarias que no se dejan, no se identifican y tratan de cambiar ese sistema, que es un sistema, porque es complicado de cambiar un sistema. Ahora me lleva a una pregunta que me gustaría hacerte a ti, Sil, que tiene que ver con, ¿tú sientes que te han exigido más en tu trabajo por el solo hecho de ser mujer? Porque tú estás en un área igual, que hay muchos varones. Estamos hablando del área legal, donde hay varios varones, donde también hay otro tipo de exigencia. No sé si nos gustaría que nos cuentes qué exigencias tú has sufrido por causa de ser mujer y por todo este sistema patriarcal. A ver, recordando, ¿no? Yo recuerdo que cuando tuve, o sea, en una experiencia laboral, un poquito en una introducción, yo había dado a luz un mes antes, ¿no? Y justo me surten una entrevista y no, ni siquiera un mes, 2 semanas. Entonces, el puerperio de las mujeres es algo también bien complicado, ¿no? Después de un desembarazo, tiene que recuperar. Entonces, ¿yo qué hice? Obviamente las mujeres, en mi caso personal, o sea, a mí independencia económica es algo que siempre me ha así. Es algo que tengo que tener, independencia económica, no puedo depender de mi pareja, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Dije ya, ese día me acuerdo que fui y me
me arreglé el cabello. Para ir en la entrevista me puse una faja, justamente por lo que decía, ¿no? Es que para que no noten que yo acabo de dar a luz y todo ello. ¿Por qué traigo este tema aquí? Es porque yo sé que otro hombre, o sea, en el caso de un hombre no hubiera hecho todo ese esfuerzo, ¿no? Sin embargo, ya al momento de ejercer el trabajo como tal, yo decía, bueno, me están dando esta oportunidad y voy a responder bien, ¿no? Para demostrar que no todo lo pueden los hombres, ¿no? Que las mujeres también podemos y tenemos todas las capacidades. Yo estoy muy convencida de ello. Las mujeres en muchas conquistas, de muchas maneras, podemos lograr cosas iguales o mucho mejores, ¿no? Y sí me ha tocado vivir y exigirme tal vez a mí misma para que no comparen mi trabajo con el de un hombre, ¿no? Y para que no digan en algún momento, bueno, un hombre lo hubiera hecho mejor, como el caso que ella decía, ¿no? Entonces, yo sé que estas situaciones la pasan muchas mujeres. Tal vez la exigencia patronal o del inmediato superior es a través de comparaciones, ¿no? Pero creo que las mujeres también nos exigimos para poder romper este tipo de pensamientos, ¿no? Y poder generar mayor oportunidades, incluso de que vean que las mujeres podemos hacer un trabajo igual, mejor, qué sé yo, ¿no? Y que tal vez también la preferencia sea el de contar con los servicios de una mujer por la responsabilidad y tantas otras cosas que siendo mamás, siendo así mujeres, tenemos que lidiar con tantas cosas, emociones, ¿no? Entonces, bueno, mi respuesta va por ahí, mi tal vez aporte también en lo que bien decías, es un sistema todo esto del patriarcado. Se va a ir eliminando, obviamente ahorita no se ve, ¿no? Pero en el tema de la educación es muy fundamental. A mí te cuento que tengo pues puro hijos varones. Ay, ¿cuántos son? 4 varones. Wow. Puro varones. En tus manos. Entonces, ahí tengo pues yo un trabajo con ellos, ¿no? De irlos educando para ir mejorando o tal vez deconstruyendo este sistema. Genial, mira qué interesante lo que nos cuenta. Ahora, me gustaría, Dayanita, que tú nos cuentes si alguna vez te has sentido limitada o tratada diferente por el solo hecho de ser mujer. Sí, en todo. Yeah. Tanto en la escuela, en la casa, en el trabajo, está en todos lados, ¿no? Por ejemplo, cuando te hablaban sobre los roles, cuando yo estaba en el colegio estaba en la banda musical, ¿no? Del colegio, y yo era platillera. Porque yo decía, yo no me voy a ir a tocar lira porque todas las mujeres se bailan. Entonces yo decía, no, hay que romper estereotipos. Y me fui a tocar los platillos y eran unas cosas bien pesadas. Sí. Y muchas veces me hacían ese comentario de, ¿pero por qué te metiste ahí? Eso es para hombres. Literal así, ¿no? Sí. Y yo, ya, creo que está en nosotras interiorizar lo que es el patriarcado. Sí. O no, o darle una patada así. Y yo hice eso, ¿no? Mi respuesta era, ¿no? Para tu información, todas somos mujeres, porque todas éramos mujeres las platilleras. Y sí era pesado y te he hecho brazo, pero íbamos mejorando cada vez más y lo hemos hecho. Y como cualquier persona, como cualquier hombre lo haría, ¿no? En el trabajo igual. Como les estaba contando, en el trabajo he pasado por muchos miramientos por el hecho de ser mujer. Los mismos albañiles, porque compartíamos obras, se podría decir, con albañiles, y nosotros hacíamos la parte de la pintura. Nos miraban feo, nos saboteaban, se robaban nuestras herramientas, o decían aquí, lo hacían mal para que nosotros pasemos más trabajo arreglando y todo. Y una se da cuenta de eso, pues, se da cuenta que cuando te están saboteando y demás. Y creo que la típica frase que siempre nos dicen a las mujeres también es de que, pero ustedes ¿qué han hecho? O sea, toda esta sociedad la ha construido el hombre, y los puentes y las casas, y ustedes solo están en el hogar y te dan fácil, ¿no? Pero dicen, nosotros hemos hecho todo esto, ¿y tú qué has hecho?
yo estaba cuidando a tus hijos. Y, o sea, no has salido porque sí, digamos, yo estaba limpiando el hogar, estaba cuidando, trapeando, limpiando para que tú puedas salir y hacer todo lo que dices que has hecho, ¿no? Entonces, esa es mi respuesta siempre cuando nos vienen a echar en cara, pero las mujeres no hacen nada, sin el hombre esta sociedad no sería lo que es a día de hoy, pero creo que toda la sociedad se sostiene en el trabajo del hogar que hace la mujer en sí. La sociedad no sería nada sin nosotras, que también gracias al, no sé si gracias, pero gracias al patriarcado nos ha relegado o delegado al espacio privado, ¿no? Y incluso cuando nos ha por fin permitido salir al espacio público a desenvolvernos fuera del hogar, ha sido también con ciertas limitaciones. O sea, no es que tenemos todas las libertades para hacer lo que queramos a día de hoy, como tanto se nos echa en cara que ustedes tienen la ley les ampara, nosotros nadie nos ampara. Y no es así, porque es una ley que al final de cuentas es letra muerta, porque no nos ayuda en casi nada, no nos protege siquiera, ¿no? Entonces, en todo ámbito yo he sentido que por el hecho de ser mujer se me ha... Más que todo, ser una mujer joven, ¿de acuerdo, no? Porque al ser una mujer joven es donde te subestiman todavía más. Lía, me gustaría hacerte otra pregunta. ¿Te has sentido alguna vez oprimida por otras mujeres? Así estamos hablando que también, no estamos hablando solamente de los varones, digamos, también por otras mujeres, que también pueden haber mujeres muy machistas también. Sí. Y contame por qué. Bueno, yo lo he sufrido en un instituto, no tanto en la universidad, porque creo que yo siempre me alejaba un poquito, porque eran muy... Más que todo por el tema de la edad. ¿No ve que el patriarcado asume que los hombres cuando son más mayores tienen que asumir más poder? Esto creo que se ha pasado al tema de las mujeres también, porque en mi instituto yo tenía 18 años y la mayoría de mis compañeros tenían 22, no, bueno, las mujeres, ¿no? Tenían 22, 23, 25, y una chica que tenía 27 es con la que más oprimida me he sentido, porque como que siempre ponía en primer lugar al hombre. Me decía, ¿quién va a ser presidente del curso? Ay, no, que sea él, no ella, porque aparte de que no sabe mucho, está joven. Entonces, ¿qué va a aprender? Así. Y incluso para el tema, nosotros en mi instituto hicimos auxiliaturas. Igual, decía, pero ¿por qué ella es auxiliar? Recién ha salido del colegio seguramente, que ella no sabe nada. Y decía, mejor que sean hombres, porque los chicos son los que más aprenden, los que más saben matemáticas, o sea, más por la rama de matemáticas. Y no me gustaba, ¿no? Entonces yo me rebelaba más, yo decía, no, voy a ser más rebelde. Porque siempre hacía estos comentarios, claro, no directamente, pero lo hacía detrás de mí. Y casi siempre yo escuchaba esto por parte de mis amigos que me decían, mira, esta chica está hablando así de ti. Y en una de esas yo llegué temprano y la vi, ¿no? Hablando ahí con sus amigas diciendo, ay, es que ella se cree mucho, que tal vez debe querer ser como los hombres, debe querer ser marimacho porque le gusta mucho la atención. Y es que creo que también hay una juzgación por el hecho de que una mujer tenga muchos amigos. Siempre está. Y esta fijación de que la mujer quiere resaltar hace que a veces estos micromachismos de las mujeres resalte porque dicen de que, no, ella quiere esa atención porque debe querer que hombres la adulen. O quiere esa atención porque quiere parecerse a los hombres. La última pregunta. Y luego vamos a hacer pasar a la experta. Cuando ustedes escuchan abajo el patriarcado se va a caer, que en todas las movilizaciones del 25N, del 8 de marzo se escucha. ¿Ustedes qué piensan cuando, bueno, una la grita con con todos sus pulmones, ¿no? La baila. Se baja. Ya conocemos. ¿Qué piensan? ¿Realmente ustedes creen o sienten que el patriarcado se va a caer? Sí, yo considero que sí. Y todo está en las manos de quienes estamos educando futuras generaciones también, ¿no? ¿Tú, Sandra, qué piensas? ¿Se va a caer? Ese es el sueño que tenemos, creo que todas las mujeres, y en ese camino estamos. Y como decía Silvia, va a depender de las futuras generaciones, pero
nosotras que estamos actualmente no tenemos que bajar la guardia. Es un sistema, o sea, bien empoderado se podría decir, porque esto va pasando muchas generaciones. Tú, décadas y Dayanita, demás. ¿qué piensas? ¿Que abajo el patriarcado se va a caer? ¿Se va a caer? Ay, cuando dicen esa frase me acuerdo de mi primera marcha. Pero creo que sí, las juventudes nos estamos deconstruyendo y no somos el futuro, somos el presente, ¿no? Sí. Y creo que nosotras cuando seamos madres, si queremos serlo o no, ya, vamos a educar a nuestros hijos, se podría decir, conjuntamente con nuestra pareja, obviamente, porque no es un labor solo de la mujer. Vamos a hacerlo de manera diferente, desmontando todos estos mitos y está en nosotras. Lía, se va a caer, se va a caer. ¿Tú qué piensas? Que espero que lo logremos a futuro, porque aún vemos estas pequeñas marcaciones de que si la mujer viene está al poder, detrás está un hombre diciéndole qué hacer, más que todo en la política. Y creo que es una lucha que tenemos que batirla sí o sí, que esta generación está haciendo de que los roles dentro del hogar cambien, pero los roles dentro de la toma de poder es lo que nos está faltando. Excelente, qué hermosas respuestas de cada una de ustedes. Creo que está en nuestras manos, que el patriarcado se va a caer, se va a caer, se va a caer. Ahora sí, me gustaría que nos acompañe la experta que en el día de hoy es una gran activista, feminista, fundadora de las Ciberwarmies. Charreros, ¿de quién no la conoce? A la Jessica Velarde. Por favor, para que nos pueda hacer su resumen de lo que ha escuchado y sus comentarios acerca de toda esta temática del patriarcado. Bienvenida, Jessie. Bueno, yo le digo Jessie porque tenemos la confianza de decirle Jessie, la conocemos como Jessie más que como Jessica Velarde. Así que nos gustaría que nos cuentes un poco, has escuchado toda esta conversación que hemos tenido y que nos cuentes qué piensas, también que refuerces algunas palabras como qué es el patriarcado, qué tiene que ver esto con las diferencias entre sexo y género y todo eso, ¿no? Primero, gracias, chicas. O sea, escucharlas ha sido realmente, primero, divertido, porque si bien hablamos del mismo tema, cada una viene de su propia historia, y es así muy bonito. Creo que otro tema bien importante me decía el sondeo, porque no necesariamente tenemos que conocer el concepto, la definición del patriarcado para sentirlo y también para identificarlo. Las compañeras y también los compañeros que han participado del sondeo la tenían clara. Sí. O sea, realmente no lo decían con palabras técnicas, pero también es algo que creo que es algo muy político, empezar también a generar desde nuestras vivencias la teorización de cómo percibimos el patriarcado desde nuestros territorios, ¿no? Entonces, creo que han habido grandes aportes. Lo que voy a hacer es como dar los punteos que me han llamado la atención. Voy a empezar con esta frase que precisamente las marchas, cuando uno va a marchar, estamos saliendo de un 8M, donde estábamos contando nuestras anécdotas, y hay muchos estribillos que hacen mención al patriarcado, ¿no? Pero también, claro, es una pregunta muy legítima decir, ¿pero qué es el patriarcado? En el fondo, yo uno de los que precisamente de las movidas más conocidas en los últimos tiempos fue de las Temis, que nos dice, el patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, ¿no? Y es una denuncia que se realiza precisamente para indicar que nacer mujer en este contexto, aunque no lo desees, aunque no lo pidas, te pone en ciertas vulneraciones y desigualdades. Entonces, ¿qué es el patriarcado? La gran pregunta. Es un sistema de opresión que se sustenta precisamente por estas cosas mínimas que iban mencionando, ¿no? Que se sustentan desde los roles que te dan en la casa, lo que te dicen que es una mujer, que es ser hombre, y que, como también lo mencionaba, y cuando ustedes empiezan a romper con estos roles tradicionales, como de pronto, es que yo voy a jugar otra cosa, no, es que yo voy a dedicarme a trabajar o voy a hacer esta otra cosa que me han dicho que no puedo. Entonces, ese mismo patriarcado, este mismo sistema que se basa también en valores, creencias, costumbres, también incluso en la religión y hasta en la política, hace que cuando tú rompas estos espacios, la reacción sea la violencia, ¿ya? Entonces, cuando Dayanita, por ejemplo, nos decía, tenemos una ley que nos protege, ¿no? Pero no se cumple. Pero también aclarar que no es un privilegio
ser víctimas de violencia. O sea, no porque te protejan de la violencia, tienes un privilegio. O sea, es más, quisiéramos que no existan leyes que nos protejan porque implicaría que no existen estas desigualdades estructurales, pero existen, lamentablemente. Entonces, lo mínimo que pueden hacer es por lo menos sancionar esta conducta donde te matan de una manera cruel por decirle que no a tu novio, a tu pareja, por decidir romper un ciclo de violencia. Entonces, creo que también es algo bien importante. El patriarcado también se sustenta en las normas. No olvidemos que hasta hace poco, nomás 2013, un agresor sexual podía casarse con su víctima para no ir a la cárcel. Entonces, dígame si esto no es patriarcado, ¿no? Entonces, es un sistema con varias patitas, ¿no? Entonces, yo les decía, las costumbres, sí, las leyes, las creencias, los rituales, las costumbres, y es algo que hemos aprendido. Una de ustedes mencionaba, tenemos que desconstruir, decían, ¿no? Decíamos ya. Y esta deconstrucción es más difícil que lo que hemos aprendido, ¿sí? Porque todo lo que venimos aprendiendo nos dan en pequeñas dosis. Desaprender es lo que más cuesta y deconstruirlo. ¿Por qué? Porque le estás diciendo a todas las personas, a todo tu entorno, inclusive a tu mamá y a tu papá, a tu profe, que aquello que él piensa no es correcto porque está fomentando desigualdades. Entonces es chocarte contra el muro, es chocarte contra el mundo, y por eso muchas de ustedes se han sentido un poco incluso hasta vulneradas cuando han cuestionado, oye, esto está mal, ¿no? Y además, pero no lo dejan de hacer, porque creo que todas, yo lo equiparo a, todas tenemos un fuego aquí adentrito que hace que no nos quedemos calladas ni quietas cuando algo está pasando, ¿no? Entonces eso hace que, o sea, salgas autoconvocada a una marcha para gritarle a las otras víctimas, no estás sola, yo sí te creo, porque realmente lo necesitas decir, porque tú lo has necesitado, porque has visto que alguien lo ha necesitado, que ha transformado la vida. Y creo que la pregunta que hacían es, o sea, ¿realmente va a caer? Efectivamente, no se va a caer, lo vamos a tumbar. Exacto. Porque donde esté una mujer resistiendo, joven, profesional, una mujer que le importa lo que le está pasando, estamos luchando. O sea, no veo un camino de los derechos de las mujeres sin articulación y sin lucha. Eso no ha existido nunca, y creo que hasta el día de hoy ese fueguito que tiene cada una es precisamente lo que está tumbando este patriarcado, porque en el sondeo vemos que algunas jóvenes decían, no, es que en mi casa todo está bien. ¡Qué bien, hermana! ¡Qué bueno! Para eso es la lucha. ¡Qué bien! Pero queremos que ese estar bien en tu casa sea para todas. Que no sea que el patriarcado te juzgue por nacer. ¿No? Entonces, que no tengamos la suerte de llegar vivas a nuestras casas. Que no tengamos el privilegio de que el esposo te ayude, entre comillas, en la casa y que lo asuma como un rol. Entonces, esa es la lucha para todas, por todas. Entonces, este es el patriarcado que precisamente lo vamos a tumbar y que ya no nos juzgue por nacer, ¿no? Otra cosa que ustedes decían es que no hay que como complejizar mucho el patriarcado en relación a que tiene que ser algo muy teórico. Lo han explicado en cosas muy simples, desde ¿por qué no puedes recoger el plato de la mesa? ¿Por qué me toca a mí? Muéstreme el código, la ley, ¿dónde dice? La Biblia dice, o sea, ¿quién lo dice? Efesios. ¿Quién lo dice? ¿Por qué se sustenta? O sea, ¿qué pasa? ¿El plato le pesa más a alguien? O sea, entonces ahí te das cuenta en estas pequeñas cosas del cotidiano que suman de a poco, ¿no? O sea, porque no es solamente recoger el plato, es lavar el plato. ¿No? Es secar el plato, es acomodar el plato, ¿no? Y son varias cosas. Y si solamente hablamos del plato, te vas a dar cuenta cómo el patriarcado se sustenta en un plato inclusive, ¿no? Entonces te das cuenta en pequeñas cosas, ¿no? Te das cuenta en por qué me molesta que de pronto me juzguen por la forma en que me veo, ¿no? ¿Por qué alguien me tiene que validar cuando yo estoy siendo aceptada? Entonces por eso ahí también vemos a las disidencias, mujeres saliendo así como les gusta, para sentirse bien y no para complacer. Entonces creo que hay muchas de ustedes que hacen su lucha diaria contra el patriarcado. Más se levantan y desde ¿qué me voy a poner? Sí. Mi ropa, ¿no? Hasta qué voy a hacer hoy y hasta cómo me voy a dormir y hasta cuánto tiempo voy a descansar. O sea, viven bajo sus reglas y eso no es menor. Exacto. O sea, alguien que te vea, alguien que tú inspires, o sea, ya lo hemos logrado. O sea, si tú cambias tu entorno, has cambiado el mundo. No tenemos que cambiar todo el mundo a la vez. Y creo que es algo bien importante. Ustedes han hablado varias veces del cansancio. Y el cansancio es precisamente como
mostrar el efecto que tiene el patriarcado en nuestras vidas. No decimos que el patriarcado no tiene efectos en la vida de los hombres, también tiene, pero en el caso de las mujeres, las tareas más cotidianas, las menos remuneradas y las no valoradas, nos ha tocado a nosotras. Muchas de ellas decían, no trabajo. Mi hermana, entonces este esfuerzo físico que realizas que no te pagan, entonces no es trabajo. Entonces, ¿qué es? Entonces, ¿por qué al final del día estamos tan cansadas? ¿Por qué al final del día una mujer está sentada tratando de dormir, pero en su cabeza está, mañana tengo que levantarme temprano, tengo que alistar a las guaguas, tengo que cocinar y no pueda dormir? Entonces, ¿qué es esto que se carga en el hombro de las mujeres que precisamente hace que queramos tumbar un sistema que hoy le llamamos patriarcado y que claro que lo vamos a tumbar? Creo que esas son las reflexiones que puedo recoger. Han habido varios puntos, o sea, el incurrir en espacios prohibidos me encanta, pero es que no son prohibidos. Hoy son prohibidos, pero mañana nuestras hijas, nuestras nietas, si quieren pintar, pintan, señores. Si quieren ser mecánicas, son mecánicas. Si quieren ser presidentas, lo van a hacer. Y lo van a hacer porque hoy seguimos luchando. Y creo que es esto. O sea, creo que es valioso que podamos hablar desde nuestros territorios, porque no es que aquí no se construye teoría. Aquí teorizamos nuestras vivencias, lo politizamos y además buscamos una respuesta. No solamente marchamos, nos ayudamos, nos inspiramos y cuando toca hacer algo también lo gritamos, lo escribimos, lo grabamos, pero estamos constantemente haciendo algo. Qué hermosas palabras. Yo aplaudiría de pie. Pero no quiero molestar a las cámaras. No, realmente ella ha podido resumir todo lo que hemos hablado y más, ¿no? Es decir, la Jessie tiene una habilidad de poder comunicar de una forma muy potente todos los conceptos y de una forma muy sencilla al mismo tiempo, para que todos los que nos están escuchando se puedan entender por qué tanto luchamos para que el patriarcado se caiga, sabiendo que no es una locura, no es que es algo posible y es algo que estamos haciendo día a día. Quisiera que me dejen sus comentarios finales después, y bueno, y después vamos a pasar a otro sector que es Juntas Hacemos Historia. Empecemos por Lía. Bueno, que bajar el patriarcado y hacer que se caiga empieza de una misma. Que desde nosotras podemos hacer cambios de roles en nuestros hogares y por medio de ello poderlo visibilizar a los demás. Dayanita. Bueno, yo creo que sí, el patriarcado afecta a las mujeres de diferentes maneras, sobre todo a las mujeres más vulnerables, que son las mujeres jóvenes que viven en lugares alejados, rurales, que sufren doble, triple discriminación, tal vez también por su orientación sexual, ¿no? Entonces cada vez creo que estamos más vulnerables y creo que nadie nos cuida, ¿no? Y eso es muy triste. Solo nos queda cuidarnos entre nosotras porque la policía no lo hace, no lo hacen a veces ni nuestros padres, no lo hace a veces nadie, ¿no? En la calle. Entonces nos queda acuerparnos entre nosotras, brindarnos nuestro apoyo incondicional, ser sororas. Nos queda también seguir cuestionando y seguir diciendo, pero ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que lavar? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo ser constructora? ¿Por qué no puedo vestirme de esta manera? ¿O por qué de repente si me gusta ya lo hago y ya, ¿no? Nos queda seguir cuestionando, dejar de normalizar ciertas cosas que nos hacen tanto daño y dejar de pelear una con la otra y unirnos. Sandrita. A ver, de este espacio yo me llevo la motivación que ha provocado en mí aún más la experta. Sí, la verdad, o sea, las palabras que utilizas son muy motivadoras. Y te pone a pensar, es decir, no estás equivocada, tienes que seguir luchando, tienes que estar en ese camino. Y me gusta escuchar a las chicas, o sea, la forma de pensar que tienen. Sí. Eso va a cambiar y vamos a lograr tumbar el patriarcado. Y no lo digo así de manera textual, pero quiero que empecemos a generar esto y que también en los hombres provoquemos esa corresponsabilidad que todas queremos en las diferentes actividades, en la casa, en el trabajo, en todo espacio donde estemos las mujeres. O sea, que ellos entiendan que no queremos trabajar en contra de ellos, sino queremos sumarlos para que una sociedad sea más justa y equitativa.
Y vamos a ver que en ese camino vamos a lograr muchas cosas entre los dos, pero las que tenemos que impulsar somos nosotros, porque somos las más vulnerables, como lo dijeron, en los diferentes espacios, y en el área rural es mucho más, es algo estructural que desde el gobierno central debería motivar a cambiar políticas, que vayan a generar espacios donde la mujer sea más valorada. Gracias, Sandrita. Sil. Bueno, de igual manera me han agradado mucho los puntos que ha sistematizado. Sí. Jessy. Y sí, también estoy muy de acuerdo en que sí vamos a lograr. Las mujeres podemos lograr muchas cosas, estoy convencida de eso. Y sí vamos a lograr tumbar este patriarcado desde la educación hacia nuestras próximas generaciones, pero también desde el empoderamiento entre nosotras mismas como mujeres. Estoy de acuerdo, como decía, a veces entre mujeres mismas, ¿no? Estamos ahí peleando, pero no tanto peleando, sino que busquemos más el apoyo entre nosotras, entre nuestras iguales, y sigamos en la lucha. No queda más hasta que esto se logre y podamos cambiar, como bien decía ella, cuando cambiamos el pensamiento en una mujer, estamos cambiando el mundo, ¿no? Y no solamente en las mujeres, también el pensamiento en los hombres, desde nuestro propio entorno familiar, en los entornos en los que nos desenvolvemos. Y como bien lo decía Sandra, esta patriarcalización es mucho más profunda en las áreas rurales, ¿no? En las áreas rurales, y es donde sí se requiere, sí, políticas públicas, sí, pero más también empoderamiento entre nosotras mismas, ¿no? Es eso, me quedo con eso, sí se va a tumbar, vamos a tumbar al patriarcado, y no estamos lejos de ello, si no los proponemos así. Jessica, tus palabras de cierre, tu mensaje final. Claro que sí, creo que cada una ha mencionado un punto bien valioso de cómo más o menos por dónde está yendo la lucha, ¿ya? Porque ya no estábamos como las sufragistas de pronto pidiendo un voto, sí, pero muchas de nosotras seguimos hablando de dónde están nuestros derechos políticos, por qué no se cumplen, y es precisamente porque la norma no basta, o sea, es importante sí, pero lo que muchas de ustedes han mencionado es el tema de pero no se cumple. ¿Pero por qué no se cumple? Y a la larga son precisamente porque esta norma también ataca la misma estructura del patriarcado. Estas creencias de, es que estás exagerando, o sea, es un halago, hermana, debes agradecerme que te he dicho algo, ¿no? Entonces creo que también es bien importante cambiar y generar este cambio social, para que vaya acompañado también con todo el avance normativo que hemos tenido, porque si no va a ser pura poesía, una declaración de buenas intenciones. Sin embargo, no llega a nuestras vidas. O sea, ¿por qué tengo derecho a vivir libre de violencia y sufro violencia? ¿Por qué cuando sufro violencia y me dicen denuncie, y los spots y las campañas digan denuncie, voy a denunciar, no pasa nada, y hasta muchas mujeres se arrepienten de denunciar por la revictimización? Entonces creo que el cambio hoy en día, muchos de ustedes ya lo han dicho, la lucha es diferente, pero no significa que no estamos luchando, que no estamos cambiando. Muchas de ustedes han dicho, el cambio empieza por una misma. O sea, cambia su entorno. Y ya con eso has logrado mucho. ¿Ya? Entonces, ser mujer no te hace perfecta, ser mujer no te libra de conductas machistas. ¿Cómo sacas todo aquello que te han dicho que es real, que es cierto, que además tienes que hacerlo? Y cuando empiezas a cambiar te das cuenta y dices, mira, atrás yo juzgaba a otras mujeres. O no, mira, yo también decía, no sé, estas chicas no me representan, y hoy está saltando abajo del patriarcado que va a caer. Claro, y chicas, tienen todo el derecho a cambiar, tienen todo el derecho a transformarse, pero también el hecho de decir, o sea, no se sientan solas, y eso también hay que decir a las compañeras que nos escuchan, no se sientan solas. Yo sé que la lucha a veces, cuando empiezas a cuestionar todo, parecía que te enfrentas a todo, a tu familia, a la sociedad, al Estado, al planeta entero, pero créanme que ese fueguito que ustedes sienten, también lo tienen otras compañeras como las que están aquí, y se van a encontrar en el camino. Cuando empiezas a luchar y empiezas a transitar el camino, te empiezas a encontrar con otras compañeras que te dicen, no solamente yo había renegado de esto, o yo había transformado esto, sino esta compañera lo había hecho así, esta otra así, y te empiezas a acuerpar, como lo dijo Dayanita. ¿Qué nos queda ante el patriarcado? Un acuerpamiento entre nosotras, porque qué lindo es ir a marchar. Realmente, si no han ido a una marcha, yo les invito a ir a marchar. ¿Por qué?
porque es bien lindo cuando gritamos, o sea, la policía no me cuida, me cuidan mis amigas, y vas con tus amigas o lo haces delante de los policías para interpelar también esto de la ausencia del Estado, pero ante esta ausencia las mujeres nos seguimos cuidando. Entonces, eso nos queda para tumbar el patriarcado. Vamos a tener que seguir estando juntas, luchando bajo un mismo horizonte, pero no tenemos que ser iguales. Tampoco pensar iguales. Tenemos que avanzar juntas sabiendo que venimos de diferentes realidades y pese a ello podemos seguir avanzando. Jóvenes, mujeres adultas, del campo, de la ciudad, porque es el mismo sistema que te oprime en la provincia, en la ciudad, en tu casa, en el colegio, al cual le hemos llamado patriarcado. Genial, ha hecho un hermoso resumen. Me da ganas de marchar ahorita. Nos vamos a la hay tantas canciones o cánticos en las movilizaciones que realmente cuando, como dice Jessie, si no han ido, vayan. Porque ahí es donde yo por lo menos he descubierto mi feminismo, ¿no? En una movilización, ¿no? Entonces ahí es un espacio realmente donde te sientes acuerpada y estás con todas las rebeldes contestatarias que están ahí contigo y que tienen la misma necesidad, ¿no? Entonces, en fin, hoy es 23 de marzo y vamos a recordar a las Rabonas en nuestro sector que es Juntas Hacemos Historia. Vamos. Durante la Guerra del Pacífico, nos unimos voluntariamente al ejército militar. Veíamos que algunos hombres se acobardaban y algunos se suicidaban antes de ser reclutados. Pero nosotras teníamos que hacer algo, acompañar a nuestros compañeros y sustentarlos. ¿Qué más podía perder? En las tropas, nuestro rol fundamental se basó en el cuidado, aprovisionamiento y la cocina. Pero no era fácil encontrar comida en lugar explotado en medio de los disturbios. Recorríamos las campiñas aledañas para conseguir por cualquier medio, por las buenas o por las malas, alimentos y sustento vegetal y animal para nuestras familias y nuestra tropa. Los días más duros eran las caídas de nuestros compañeros. Al verlos, nuestras lágrimas caían por las mejillas. Y mientras lavaban su rostro, cavábamos con nuestras uñas y manos una tumba para cubrirlo, después con arena que se llevará el viento. No se habló de nosotras, ni en libros ni en la historia. Nosotras caminamos detrás de los batallones cargando víveres y ollas en las manos, a veces un hijo en la espalda y hasta las armas. De ahí nuestro nombre. Nosotras somos las Rabonas y tú también puedes hacer historia. Bueno, qué inspirador la historia de las Ramonas. Ahora, bueno, ya estamos terminando casi, pero me gustaría hacerles un pequeño reconocimiento a cada una de las invitadas especiales. Quiero mostrar lo que tenemos acá. Estamos con un periodiquito escrito por muchas mujeres. También tenemos este pequeño souvenirs que está hecho por muchas mujeres emprendedoras. Y bueno, ahí seguramente vamos a pasarles los datos si les gustaría contar a la audiencia con este material. Así que muchas gracias, Jessie, para ti. Súper bien. Gracias. Muchas gracias, Lía. Espero que sea un lindo recuerdo de este espacio. Mira, Yanita, también para ti. Bueno, vamos a terminar con una frase o algo que les gustaría decir como cierre. Y con eso vamos a hacer ya un poco la despedida de este segundo programa. Vamos a arrancar por Lía. ¿Qué quisieras decirnos como cierre? Como cierre, quisiera decirles que no están solas, que detrás de cada cambio que ustedes realicen hay un entorno que las va a seguir. Bueno, yo quisiera, ya que tengo la oportunidad, recalcar y resaltar, ¿no? Que nosotras no estamos buscando una supremacía sobre los hombres. Como decía una frase que leí en Facebook, no queremos tener el control sobre los hombres, queremos poder tener el control siquiera sobre nosotras mismas. O sea, poder hacer lo que quiera, dedicarme a lo que quiera, estar con quien yo quiera, pero
hacerlo y que nadie me juzgue. Es lo único que queremos, no queremos superar a nadie, queremos simplemente poder brillar tranquilas, queremos poder llegar tranquilas a nuestras casas, ya no estar molestando a alguien de que me puedes venir a recoger como me pasa, ¿no? A mí siempre ya. Seguimos teniendo ese miedo, seguimos imaginando escenarios en los que nos pasa lo peor, no podemos vivir tranquilas, el patriarcado y la violencia nos quita espacio para desenvolvernos como nosotras queramos, para vivir nuestra vida plenamente. No somos 100% libres todavía, como muchas personas dicen, ¿no? Que ustedes ya con el feminismo las mujeres hacen lo que quieran, ya no nos quieren ni servir ni un platito de comida. Es que no es eso, de que, o sea, queremos vivir como queramos y ya no queremos dañar a nadie, ¿no? Y no tendríamos que ni siquiera estarlo aclarando, ¿no? Y eso, yo sueño con una vida libre de violencia para todas las mujeres. Sandrita. Bueno, este espacio a mí me ha permitido fortalecerme más aún en ese camino de mejorar las condiciones para que todas las mujeres vivamos sin violencia, mejoremos nuestras oportunidades y recordarles a todas que juntas sumamos, separadas ni por si acaso. Silvia. Bueno, considero que ya con todo, escuchando todos los aportes, lo único que estamos buscando al querer tumbar el patriarcado es que nos consideren bueno, la igualdad, ¿no? La igualdad de que tanto mujeres y varones podemos desenvolvernos de la misma manera, ¿no? Y así también ir luchando contra esos esquemas de violencia que se dan en muchos tipos, de muchas maneras, pero siempre desde una supremacía, ¿no? Del patriarcado. Entonces, no es más, la lucha nuestra va simplemente en la exigencia también de los derechos que tenemos. Muchas gracias. Jessie. Creo que es bien importante entender que hoy en día no solamente habitamos un espacio presencial, sino también un espacio virtual. Exacto. Y tenemos que politizar también este espacio. Desde las Verguarni siempre decimos lo virtual es político, así que este aparatito también nos sirve para luchar y también vamos a tumbar un algoritmo patriarcal. Qué lindo. Aprovecho para decirles que compartan, que por favor comenten, que reaccionen. Eso nos ayuda a que este programa también pueda seguir. Y bueno, yo soy Sami. Yo soy Sandra. Yo soy Silvia. Yo soy Yesita. Yo soy Lía. Yo soy Dayana. Y esto fue Contextatarias, el junte de Las Gregorias.